Cristianismo y marxismo, liberación marxista y liberación cristiana. Emilio Serrano Villafañe. A través de los siglos, grandes sistemas científicos y filosóficos, generalmente antagónicos, se han repartido la especulación en torno a los problemas del hombre, del mundo y de la vida, que han despertado mayor interés en las respectivas épocas. El nacimiento, desarrollo y supervivencia de esos sistemas ha estado normalmente en función de las circunstancias que los han provocado y han pasado con ellas efímeramente a la historia. Otros han supervivido y su prolongación en el espacio y en el tiempo han confirmado la vitalidad de su contenido, que ha sabido mantener su permanente interés. Escepticismo y dogmatismo, racionalismo y empirismo, realismo e idealismo son otros tantos sistemas sobre la posibilidad, origen y esencia del conocimiento, que durante 30 siglos, con esos nombres u otros muchos ismos de ellos derivados, a sensu contrario, por ellos provocados, han seguido ocupando la atención polémica y apasionadamente entre escuelas y autores. En los últimos tiempos hemos visto proliferar numerosos sistemas doctrinales, no siempre perfectamente definidos y delimitados, que han aumentado la confusión en esas inflacionarias apariciones. Todos los ismos, dice Gabriel Marcel, refiriéndose al existencialismo, encubren gran confusión en la mente de sus propios autores y sobre todo en las de sus intérpretes posteriores. Las mismas doctrinas han sido entendidas como una continuación o como una rectificación de otras precedentes, o los ya conocidos pero con otros nombres u otros nuevos, solamente en el modo o método de su tratamiento. En otros términos, son nombres nuevos pero con contenido antiguo, o nuevos métodos de estudiar viejos problemas. De ahí la vida efímera de muchos de estos ismos contemporáneos, o porque eran de los de siempre, o porque el afán de poseer cada escuela y hasta cada autor su método propio no conferían a la doctrina otra consistencia que la de la novedad, y esta pasa bien rápidamente al furor del existencialismo, que nos parece ya en innegable declive como tal sistema, aun cuando no lo sean algunos de sus problemas. Ha seguido con un gran alarde de publicidad y éxito comercial el estructuralismo, al que no nos atrevemos a augurar plazos de vida, pero del que sí podemos ya asegurar que ha pasado la novedad antes del decenio de su fulgurante aparición.
No ocurre esto con aquellas concepciones que, sobrepasando los contenidos doctrinales parciales, aun cuando los tengan muy concretos, y la unilateralidad de los enfoques metodológicos, aunque se revele a alguno como preferente, son más que sistemas científicos o filosóficos, económicos, políticos, sociales o jurídicos, verdaderas concepciones del hombre, del mundo y de la vida, una visión total del mundo y del hombre, una verdadera Weltanschauung. Esto ocurre con el cristianismo y con el marxismo, de los que vamos a ocuparnos en este estudio. Ni uno ni otro son, sin más, un sistema filosófico, aun cuando haya una filosofía cristiana, término ciertamente polémico, y una filosofía marxista, con enfoques parciales sobre uno u otro de los grandes problemas humanos o sociales. Son mucho más que eso. Son una concepción total del hombre y de la sociedad. Un verdadero humanismo cristiano y humanismo marxista, son hoy por hoy y a nuestro juicio las dos grandes concepciones que intentan la liberación del hombre de tantas alienaciones que le sujetan al mundo en el que necesariamente está inserto. Y son cristianismo y marxismo las únicas auténticas y antitéticas posiciones que, si tienen en común al hombre como un sujeto destinatario de sus respectivas liberaciones, y pueden coincidir en algunas afirmaciones, muchas menos, por supuesto, de las que algunos optimistas de nuestros días quieren ver. Son radicales e insalvables las diferencias que los separan, y los separan esencialmente porque aún con la mejor intención no es posible la reconciliación. No nos referimos a las personas, a no ser que la tolerancia diera paso a la transigencia doctrinal, lo que por parte del cristianismo no puede pensarse sería blasfemia y herejía. Y por el otro lado marxista, no cabe esperar por ahora, a no ser que se llame marxismo a otra cosa que la doctrina de Marx, como está ocurriendo con las adjetivaciones que se dan cada día al socialismo. En otro lugar hemos dicho que nos parecería un error, y lo ha sido lamentablemente, oponerle al comunismo algo que podría imitar y aún superar, sin desvirtuar lo más mínimo sus principios fundamentales. Presumir del mayor número de electrodomésticos, mayor cantidad de mantequilla o de elementos técnicos o nucleares, armas o adelantos científicos más perfeccionados, era una simple ingenuidad un tanto comercial y de la menor consistencia para diferenciar dos sistemas, dos concepciones del hombre y del mundo, porque cuando Rusia pudiese y ha podido imitar y hasta superar en algunos aspectos esos adelantos del progreso material, caía por la endeblez de los argumentos empleados, la pretendida superioridad de quien la fiaba a cosas
tan efímeras y caducas. Oponer un materialismo a otro materialismo, el capitalismo al comunismo, los Estados Unidos a Rusia, sin otras alegaciones, y las hay verdaderamente decisivas, era exponerse a que el argumento ad hominem se volviera contra los propios sustentadores. Al marxismo, comunismo, decíamos entonces y repetimos hoy, hay que oponerle algo que, si lo imita, deje de ser lo que es. Esto es espiritualidad, libertad, dignidad y derechos de la persona humana. Fin trascendente de esta, límites al omnipotente poder del Estado o de la clase dominante, etc. Por eso, de tantos dilemas sociopolíticos y de tantas doctrinas que se han presentado como contrapuestas, solo una posición nos parece contundente: Roma o Moscú, no otros enfrentamientos geográficos. Esto es espiritualismo frente a materialismo, cristianismo, Roma, frente a marxismo, comunismo, Moscú, humanismo cristiano frente a humanismo marxista. Porque el marxismo es también el humanismo, y en pretendida síntesis superadora del idealismo y del materialismo, en el que la dimensión inmanente del hombre y la lucha contra lo trascendente tiene su culminación en la apoteosis del hombre. Pero el marxismo, como visión del mundo, se opone a dos concepciones: la cristiana y la individualista, porque son las únicas que, en su sentir, fuera del marxismo, pueden llamarse universales. Del cristianismo dice que es algo anquilosado en las esferas de una jerarquía estática, en una concepción medieval del mundo que se esfuerza por imponer como válida. Del individualismo opina que, aún liberado de la jerarquización del cristianismo, propone al individuo como realización esencial. Por el contrario, la concepción marxista, ni cristiana ni individualista, expresa y comprende el mundo moderno, es ciencia de la sociedad y de la historia, pero una comprensión integral y coherente del mundo no es posible sino a través de una filosofía completa de la vida, de una particular apreciación sobre el hombre. Y el marxismo es una filosofía del hombre que pretende ofrecernos una respuesta al problema del hombre, de su origen, de su destino histórico, una respuesta al problema de la existencia y de la posibilidad de ejercicio de una libertad del hombre. El marxismo, dice Lefebvre, se preocupa de presentar una vasta concepción del hombre y de la historia, del individuo y de la sociedad, de la naturaleza y de Dios, una síntesis general, teórica y práctica a la vez. En una palabra, un sistema totalitario. No debe, pues, asimilarse a una simple concepción teórica o una doctrina que toca apenas sectores periféricos de la vida. El marxismo, que pretende ser una doctrina de salvación, no se resigna sino cuando ejerce un control sobre todo el hombre, en su ser, en su obrar, en una pretensión de universalidad obligante.
Berdiev, profundo conocedor del marxismo, en cuyas filas formó durante varios años, dice del marxismo: pretende ser universal, quiere imponerse sobre toda la existencia y no solo sobre algunos de sus momentos. Por eso el marxismo es una filosofía del hombre, totalitaria en su ambición. No hay instante en la vida que el marxismo no se considere idóneo para explicar. El marxismo propone una teoría y una explicación de lo que pasa a nuestro alrededor en la vida de cada día, en la sociedad y en la realidad humana. Pero no es el marxismo solo una filosofía del hombre con pretensiones de universalidad y totalidad, sino, y por esto precisamente, el marxismo incide en toda la dimensión humana porque es también una religión del hombre, la religión de los trabajadores sin Dios, porque busca restaurar la divinidad del hombre. Según declaración del propio Marx, la concepción marxista del mundo y del hombre y el humanismo marxista se apoyan en dos pilares fundamentales: es materialista y dialéctica. El hombre, dice Marx, debe tomar conciencia de la realidad para aplicar su acción en un esfuerzo transformador. El medio social y natural debe ser modelo de tal modo que favorezca un verdadero desarrollo humano. Y la filosofía de la praxis, la particular concepción marxista del humanismo, son frutos evidentes de la inserción de la dialéctica en el materialismo. Ambos, materialismo y dialéctica, abren el camino para un estudio detallado del humanismo. El libro recientemente publicado por López Trujillo, secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAN, al cual hemos de referirnos porque contiene profundos estudios sobre el humanismo marxista. Este autor dice que en la obra de Marx el humanismo es la nota distintiva por excelencia. En efecto, desde la disertación presentada por Marx en el Liceo Treveriz en 1835, titulada Reflexión de un joven sobre la elección de carrera, en la que muestra una fuerte inclinación por las cosas que interesan al hombre, porque el fin del hombre consiste en el ennoblecimiento de la humanidad, para cuyo logro las profesiones no son sino un medio, la perfección. Toda su obra, aun en los escritos en que se extiende en vastos análisis económicos, tiene esta íntima y permanente finalidad. En Marx hay una afirmación del hombre. En este humanismo es de tal manera esencial a la economía política marxista que no se le podría arrancar sin destruirle la contextura. No es la producción en sí la que se magnifica, sino el hombre en el trabajo. Es la liberación del hombre en el trabajo lo que impele a la obra decidida tendente a la construcción del hombre nuevo. Claro que para Marx y el marxismo, el protagonista de esta redención será la víctima sumergida en la situación más deprimente, la clase proletaria, que carga sobre sus espaldas un sufrimiento universal, pero que se erguirá
pero que se erguirá de su afrenta con la conciencia de su estado a una emancipación que cambiará el curso de la historia. Despejar las tinieblas que se ciernen sobre la conciencia del proletariado, hacerle tomar vívida conciencia de su miseria, prepararlo así para la misión revolucionaria que abrirá al mundo la aurora de un humanismo completo. Es todo un programa en la vida de Marx. El proletariado, por ser universal, podrá ser los sepultureros del capitalismo. Por eso hay que formar una clase con cadenas radicales, una clase que signifique la disolución de todas las clases, una esfera de carácter universal por sus sufrimientos universales, que sea, en una palabra, la pérdida completa del hombre y no pueda reconstruirse a sí misma, sino por la recuperación completa del hombre. Al proclamar Marx y los autores marxistas que su humanismo es algo nuevo, verdadero, exento de engaños y mixtificaciones, se refieren principalmente a su humanismo en comparación con el humanismo liberal capitalista, contra el que arremete, expresa y reiteradamente el marxismo. Sabido es que el liberalismo se apoya en una concepción individualista caracterizada por una estimación exagerada del individuo y de la libertad personal. Presenta al individuo autárquico, autosuficiente, como una fuerza dominante de la configuración social. Así exaltado el individuo, se procede a la negación de las leyes supraindividuales de orden moral social que pretenden imponerse al mismo. La sociedad es presentada entonces como una simple suma de individuos que persiguen sus personales intereses. El hombre no es naturalmente social y su existencia social, que es un hecho histórico incontrovertible, es el efecto de un pacto o contrato en el que se ceden ciertos derechos, permaneciendo la autonomía del hombre, y si se da en realidad una obediencia, esta es algo exterior, sino que se obedece a sí mismo, según la conocida fórmula de Rousseau. Este humanismo liberal se levanta sobre la fe en una exagerada bondad natural del hombre, de un optimismo antropológico verdaderamente utópico. Con la autarquía del hombre está ligada la concepción de la libertad que, como mónada replegada en sí misma, según expresión de Marx, es puesta al servicio de intereses egoístas. La libertad personal y los derechos del individuo, a cuya protección y garantía se reduce la misión del Estado, el Estado gendarme, que se convierten en la libertad económica del laissez-faire, laissez-passer. En el mercado de la libre concurrencia, contra la que el Estado se mostrará impotente, en el que la fuerza, el trabajo, la vida misma del obrero entraría en el tráfico como cualquier mercancía. Es la tragedia provocada por quienes
concretando la libertad de producción, desconocerán ni conculcarán de hecho la libertad de los demás que teóricamente habían prometido respetar. Esto, unido a su defecto esencial, consistente en la absolutización de todos los principios, condujo a la concepción parcializada del humanismo liberal, a una justa doble reacción que no podía menos de producirse y que, aun teniendo grandes y esenciales puntos de divergencia, convergían en la denuncia y crítica de las injusticias del liberalismo y del capitalismo, y por lo que en ellos había de inhumano y frustrado humanismo. El marxismo y la doctrina social católica, recogida entonces en la encíclica Rerum Novarum, tuvieron el innegable mérito de haber descubierto los errores del individualismo liberal. Como reacción contra el liberalismo individualista, el socialismo se construye sobre la crítica de este sistema, pero su fuente filosófica es en varios puntos común con la del liberalismo, y hay varios elementos comunes a los dos sistemas, como la creencia en la bondad natural del hombre y su exclusiva consideración natural, el problema de la libertad al que se agrega la igualdad efectiva, no solo la teórica liberal, que se plasma en una equitativa distribución de los medios para satisfacer las necesidades, en el olvido de lo cual veía Saint-Simon el fracaso de la revolución anterior. Pero para esa igualdad efectiva deben llenarse varias condiciones. Debe existir la organización para suprimir el libre juego de intereses y reemplazar un estado caótico por una coordinación racional sistemática de los distintos elementos económicos, lo cual solo es posible con una profunda adhesión a la sociedad en la cual vive y de la cual recaba su sentido de ser. Otra condición es la supresión, lo cual no es unánimemente defendido por el socialismo, o al menos la organización y orientación de la propiedad privada para el mayor bien de la sociedad. La idea de progreso, en lo que coincide con el liberalismo, mediante el cual el hombre puede crearse un futuro de posibilidades ilimitadas. En este amplio panorama del humanismo socialista es el que Marx edificará su propio humanismo. El humanismo naturalista de Marx es presentado por este como una síntesis del materialismo que madura El humanismo naturalista de Marx es presentado por este como una síntesis del materialismo que madura en el socialismo y del idealismo, porque el naturalismo o el humanismo realizado difiere tanto del idealismo como del materialismo y constituye a la vez la verdad de ambos. Y este es precisamente el significado de la síntesis hegeliana, Autenberg, como resultado y superación de tesis y antítesis que son sólo verdaderas en la síntesis. La diferencia del humanismo realizado respecto del materialismo que
podría ser considerada como afirmación sorprendente y paradójica en Marx, no lo es si se tiene en cuenta que se refiere al materialismo clásico, especialmente al francés del siglo XVIII, y es de este del que subraya la diferencia en los manuscritos económicos filosóficos, mientras que el materialismo afirmado por Marx en la Sagrada Familia cobra una magnificación bien delimitada que acentúa más con la adición de la nota en lo sucesivo ayudado por el trabajo. Esto es como dialéctica aplicada, concretada en el dominio de los hechos humanos, centrada en el proceso de desarrollo de la realidad humana. Este materialismo es absolutamente superior al materialismo clásico y se puede identificar con el humanismo. En la concepción marxista del hombre y por tanto en el humanismo marxista, la noción del trabajo es absolutamente vertebral. No se reduce a una declaración de la preeminencia del trabajo como podría esperarse en lógica armonía con la filosofía de la praxis, sino que arriba a una más profunda determinación del mismo como fundamento de la vida misma, de la dimensión humanística del ser viviente. El trabajador constituye un principio de creación universal, de renovación cósmica, el dominio del hombre sobre la naturaleza y la obtención de su plena realización y de humanización de la naturaleza. Esto es, el hombre trabajando por humanizar la naturaleza, se humaniza a sí mismo cuando su trabajo no es aislado sino comunitario. Es decir, cuando todos los hombres se unen en una misma empresa de humanización de la naturaleza, llegan, excluida la alienación, a una recíproca elevación en el plano humano. La concepción general del humanismo del trabajo y aún buena parte de su problemática particular son recibidas por Marx principalmente de la fenomenología del espíritu de Hegel. Para Hegel, el hombre, para ser hombre, debe forjarse a sí mismo, debe conquistarlo todo por su propio esfuerzo, precisamente porque es espíritu. El trabajo es afirmación del hombre, constituye su misma esencia, la especial característica de su humanismo. El hombre, por el trabajo, se ha convertido en un demiurgo que Marx podrá en franca lucha contra las demás divinidades. El hombre, por el trabajo, se ha convertido en un demiurgo que Marx pondrá en franca lucha contra las demás divinidades. Y esta herencia de Hegel es reconocida expresamente por Marx, contra quienes se empeñan en romper la conexión entre Marx y Hegel y desconocer la deuda del primero al segundo, lo cual no quiere decir que la coincidencia en esas apreciaciones de carácter general identifique la doctrina de uno y otro, ni niegue tampoco las aportaciones propias de Marx. Precisamente la alienación del trabajo dentro de la
dialéctica del mundo de las alienaciones es fundamental en el humanismo marxista, como una violenta ruptura de las relaciones normales del mismo, como un vuelco arbitrario de la calidad esencial de la actividad humana, como una condición entre lo que debería ser el trabajo y lo que es en realidad, como la causa de la separación que se da entre el obrero y el producto, como la causa, en fin, de una tremenda deshumanización del hombre. En la alienación del trabajo se dan las notas esenciales de toda alienación: la usurpación y la suplantación. La usurpación radica en las fuerzas del hombre aplicadas en el trabajo, que vienen a ser simples instrumentos de la consolidación del capital, medios de su propia tortura, de su animalización. La suplantación es el efecto de la expoliación, ya que al no revestir al hombre como propia y verdadera riqueza, la fuerza de su trabajo, y al fortalecer un medio hostil, el capital y el dinero reemplazarán la dignidad del hombre. El hombre, dice Marx, no se consolida por su trabajo, sino que se niega a sí mismo. No se siente a su agrado, sino desdichado. No despliega una actividad física e intelectual libre, sino que tortura su cuerpo y destruye su espíritu. En el pensamiento de Marx, las alienaciones guardan entre sí una cierta jerarquía, una relación de causalidad. Con base de todas está la alienación económica. La alienación religiosa es presentada como un directo resultado de la misma, que a su vez, de modo recíproco, consolida la alienación económica. Son pues dos alienaciones complementarias. El caso es semejante a lo que se refiere a las alienaciones política e ideológica, que son consideradas como expresiones parciales de una más profunda crisis. La razón de esta jerárquica dependencia de las demás alienaciones de la económica es una consecuencia lógica de la tesis fundamental de Marx de que el factor determinante de las relaciones socioeconómicas es siempre, en última instancia, lo económico, y de que las superestructuras, religión, ética, derecho, política, etcétera, constituyen el mundo de las relaciones producidas por la infraestructura. Por eso, una infraestructura constituida por el modo de producción, si está alienación económica, da lugar a formas de superestructuras alienadas también. Naturalmente, no podemos, ni es esa la pretensión de este trabajo, estudiar la teoría de la alienación en Marx, ni exponer el origen y desarrollo de las alienaciones económicas y del trabajo, religiosa, política e ideológica. Esto convertiría este estudio en un tratado exposición de la doctrina de Marx, al menos en su mayor parte de las obras del joven Marx, que han despertado gran interés de los autores contemporáneos
marxistas y antimarxistas. Únicamente subrayemos que la dialéctica del humanismo marxista es, en el mundo de las alienaciones, tributaria a esta de la descripción que del hombre hace Marx. El hombre en el que Marx creyó y al que entregó las energías todas de su genio, por el cual quemó como un incienso el entusiasmo y los sacrificios de su juventud y las amarguras y desengaños de su vejez. En su obra de juventud ha enseñado una doble semblanza del hombre, una enmarcada en la etapa penosa pero transitoria de la alienación, la otra esplendente realidad perenne constituida por el hombre reintegrado, liberado. La fusión en síntesis dialéctica de esas dos imágenes del hombre nos pueden dar la descripción del hombre según Marx como el ser social que a través de la terrestre epopeya del trabajo humano resucitará la opresión ignominiosa a que lo había reducido el capitalismo, para realizarse como un absoluto. Este es el hombre que creará el comunismo siendo fiel al sentido de la historia. El comunismo, abolición positiva de la propiedad privada, que es alienación del hombre y por consiguiente recuperación real de la esencia humana por el hombre y para el hombre, total retorno por lo mismo del hombre para sí propio como ser social, es decir, humano, retorno consciente llevado a cabo conservándose toda la riqueza del desarrollo anterior. Este comunismo en cuanto naturalismo consumado igual humanismo y en cuanto humanismo consumado igual naturalismo es la solución verdadera del antagonismo entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y el hombre. Es la solución verdadera de la lucha entre esencia y existencia, entre objetivación y afirmación de sí, entre libertad y necesidad, entre individuo y género. Es la solución del enigma de la historia y se sabe como solución. Así, todo el movimiento de la historia viene a ser, por una parte, el acto de procreación real del comunismo, el acto en que nace la existencia empírica, y por otra, la conciencia que piensa, el movimiento comprendido y conocido de su devenir. Lo cierto es que este antropocentrismo del humanismo marxista, heredado de Feuerbach y perpetuado por el comunismo, es una auténtica divinización del hombre. No solo es extrañamiento del hombre de la naturaleza de sí mismo, sino de Dios. Es afirmación de la conciencia humana como divinidad suprema. Es deificación del hombre predicada por Marx en los manuscritos de 1844 como independencia radical y absoluta que rechaza la posibilidad de un Dios que sea fuente de su ser. Un ser solo comienza a considerarse independiente desde el momento en que se convierte en amo de sí mismo.
y llega a ser amo de sí mismo solo cuando la existencia se la debe a sí mismo. Si la realidad esencial del hombre y la naturaleza llegan a ser de hecho algo concreto, evidente, también se torna prácticamente imposible el problema de un ser extraño, de un ser colocado por encima de la naturaleza y del hombre, problema que involucra el reconocimiento de la inesencialidad de la naturaleza del hombre. La disyuntiva es clara, el hombre o Dios, y Marx liquida a Dios en nombre de la divinidad del hombre. La evidencia, el hecho de la existencia del hombre, suponen la necesaria exclusión de Dios. El ateísmo, dirá el propio Marx, es una negación de Dios, y con esta negación asienta la existencia del hombre. La divinización del hombre, que es una constante en el pensamiento de Marx, que va increciendo desde su juventud en la tesis doctoral, pasando por la contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel y por la Sagrada Familia, a cuyo credo fue fiel siempre, sin desmentir ni atenuar nunca su radical ateísmo fundado sobre un inmanentismo sin apertura, que desemboca en la afirmación de que el hombre es el ser supremo para el hombre, como dice en la última de las obras citadas. Y si el hombre es el ser supremo y el fin del hombre es el mismo, y si el hombre es el ser supremo y el fin del hombre es el mismo, poner en su lugar un extraño es rebajarlo. El hombre no depende, no es un satélite, es el centro mismo del universo, pregona. Entonces, este ateísmo positivo, una curiosa religión del hombre cuyo credo cambia todos los órdenes y jerarquías ontológicas y cuyos artículos de fe fluyen del dogma central de Feuerbach, Homo homini Deus est, expresado por Marx en esta afirmación de la supremacía del hombre. Por eso el fin de las alienaciones en el humanismo marxista desemboca en la apoteosis del hombre por medio de la destrucción de todas las barreras que han impedido la plena expansión del hombre con sus posibilidades infinitas. Del mismo modo que el ateísmo, eliminación de Dios, es el devenir del humanismo teórico, el comunismo, anulación de la propiedad privada y reivindicación de la vida real del hombre como propiedad suya, es el devenir del humanismo práctico. En otros términos, el ateísmo es el humanismo que ha recuperado gracias a la supresión de la religión. El comunismo es el humanismo que se ha recuperado gracias a la eliminación de la propiedad privada. Solo son estas supresiones necesarias como condición previa, nace el humanismo que parte positivamente de sí mismo, el humanismo positivo. Dos afirmaciones fundamentales se hacen en este texto. La primera es que el ateísmo coincide con el humanismo teórico. La segunda afirma que el comunismo, en cuanto a abolición de la propiedad privada, abre el camino al humanismo práctico. Y como síntesis final, nace el humanismo positivo.
el manifiesto del carácter triádico de esta presentación dialéctica marxista. La tesis está constituida por la creencia en Dios. La antítesis es el ateísmo como supresión de Dios. Y la síntesis se concreta en el humanismo teórico. Pero una dificultad, objeta López Trujillo críticamente, salta a la vista. Siendo la supresión en el lenguaje dialéctico no una total aniquilación, sino una conservación, porque, como dice Hegel, hay algo que se supera a la vez que algo que se conserva. ¿De qué modo se salvará este principio? La conservación de la tesis está precisamente en la divinización del hombre, al que Marx traslada las cualidades divinas para ensalzarlo como fin último, autocreador, ser absolutamente autónomo, por lo que se refiere a que el comunismo es el camino del humanismo práctico. Es una afirmación que se enlaza directamente con la supresión de todas las alienaciones, lo cual constituye el objetivo de la empresa marxista. Por último, las utópicas promesas del humanismo positivo, verdadero paraíso inventado por Marx como superación de tanta miseria y alienación, constituye la síntesis final. Este es el gran programa del cual dimana toda la mística marxista. Esa es la interpretación del sentido de la historia, que está orientada dialécticamente a la etapa final, en la cual la reintegración del hombre coincidirá con una apoteosis de un absoluto inmanente a la comunidad humana, como producto de la comunicación activa, fraternal, transformadora entre los hombres. A la vista de este programa marxista y de esta concepción del hombre, nos permitimos engrosar el número de los extrañados por el fenómeno paradójico en nuestros días de que mientras en el mismo seno del marxismo se esté dando una lucha por la conquista de un mínimo de libertad, de lo cual es testigo calificado Roger Garaudi, un número creciente de cristianos parecen atraídos por él, y hacemos nuestro el clamor de Alexander Solzhenitsyn en su carta pascual de que haya teólogos que pregonan las ilimitadas bondades del marxismo. Repetimos este párrafo. A la vista de este programa marxista y de esta concepción del hombre, nos permitimos engrosar el número de los extrañados por el fenómeno paradójico en nuestros días de que mientras en el mismo seno del marxismo se esté dando una lucha por la conquista de un mínimo de libertad, de lo cual es testigo calificado Roger Garaudi, un número creciente de cristianos aparecen atraídos por él, y hacemos nuestro el clamor de Alexander Solzhenitsyn en su carta pascual de que haya teólogos que pregonan las ilimitadas bondades del marxismo. Sin embargo, es desde una perspectiva cristiana desde la que, por lo que dijimos al principio de este trabajo,
puede hacerse científicamente una valoración y crítica marxista más contundente, analizar el análisis marxista y ver el contraste entre la liberación marxista y la liberación cristiana. Claro que antes de esto, y con carácter general, al humanismo marxista le alcanzan las críticas que se han hecho contra los presuntos científicos y metodológicos materialistas y hegelianos. Claro que antes de esto, y con carácter general, al humanismo marxista le alcanzan las críticas que se han hecho contra los presupuestos científicos y metodológicos materialistas y hegelianos que le sirven de base, a los que nos referiremos brevemente después. Está la crítica, y crítica fuerte, de que la filosofía de la praxis marxista no se ha visto confirmada ciertamente por la praxis. Está la crítica de hechos luctuosos, revolución de los obreros berlineses, represiones en Hungría y Checoslovaquia, persecución y expulsión de intelectuales soviéticos, etcétera, que ha presenciado la humanidad bajo el imperio del comunismo actual, muchos de los cuales podrían ser tenidos como efecto de la concepción del hombre del humanismo marxista, lo cual cobraría más fuerza si se acepta el reto del marxismo de confrontar el valor de las ideas con el hecho histórico en la realidad concreta. Es posible entonces una crítica dialéctica del humanismo de Marx. En primer lugar, es posible la dialéctica en sí, es posible la aplicación de una dialéctica que nace y se desarrolla sobre principios idealistas al ámbito del materialismo, y cómo entender el proceso triádico si el sujeto que ha de conocerse a sí mismo es la materia. En nuestro trabajo, el principio was Bernoffen ist das ist wirklich and was wirklich ist das ist Bernoffen, a través de la filosofía hegeliana, en especial referencia a su historia jurídica y política. Madrid, Instituto de Estudios Jurídicos. Hacemos ver cómo entre los grandes errores de Hegel y de su filosofía es para nosotros el mayor el que una concepción que pretende construir todo sobre la razón, y una razón absoluta y omnipotente, se asiente y conduzca a principios irracionales del mayor bulto, es decir, al irracionalismo, que es el contrasentido de su racionalismo filosófico absoluto. Porque si la esencia del hegelianismo es la eterna inquietud de la idea, y el espíritu no descansa nunca, ni aun cuando alcance lo absoluto del concepto, la síntesis dialéctica no puede dejar de plantearse hasta el infinito como tesis que solicita una antítesis y una nueva síntesis. Y así Hegel, el filósofo de la razón universal y de la identidad y de lo real y lo racional, lleva su sistema al irracionalismo. La misma crítica, que es de exacta aplicación, puede hacerse ahora. ¿Con qué título admisible estatuye Marx
una etapa final en el humanismo absoluto, en un proceso dialéctico que es por definición indefinido. Decir que el hombre comunista es la supresión de todas las alienaciones no es detener la dialéctica en una síntesis convencional y convertida en estática. Además, en el humanismo de Marx hay lagunas dialécticas en torno a la tesis y la antítesis, y como consecuencia estas tienen que acusarse en la endeblez de la síntesis. Así, en la dialéctica de Marx sobre el hombre, la tesis está constituida por el individualismo liberal que, con la explotación del obrero, lo aliena en todas las dimensiones de su ser. La antítesis radica en la conciencia de la opresión que hace levantar al proletariado para la reivindicación de sus derechos, para la reapropiación de su dignidad humana, lo que se condensa en una abolición de la propiedad privada que es la raíz del mal. La síntesis, ya lo hemos dicho, es la apoteosis del hombre que retorna de la cautividad a la absoluta posesión de sí mismo. Es indudable que la tesis tiene en tiempo de Marx una gran parte de verdad debido al menosprecio del hombre convertido en un instrumento de la producción y cuyo valor se tasaba por su propio rendimiento económico. Tampoco, como consecuencia de lo anterior, es difícil ver la parte de la verdad de la antítesis, ya que la conciencia de la miseria es fuerza poderosa de reivindicaciones y redención en el plano humano. Pero que la emancipación sea tarea exclusiva del proletariado, en el cual se da, según Marx, una misión universal, es dialécticamente dudable. ¿Con qué derecho una clase situada en un determinado momento histórico se arroga la función de obrar en nombre de toda la historia universal? Y todas las demás clases? El propio Marx enumera 8 en la revolución y contrarrevolución en Alemania y 7 en la lucha de clases en Francia, aún distintas del capitalismo. No tienen otro destino que el de desaparecer sin ser protagonistas en la liberación humana. El proletariado es una clase, una parte de los diferentes estratos sociales y como tal particular, no universal. Entonces, ¿por qué atribuirle la función universal? Además, el despertar de la conciencia a un deseo de liberación fue un monopolio del marxismo. No hubo otros que, sin ser marxista, denunciaban una situación ignominiosa. ¿Por qué no se reconoce con la honradez el esfuerzo innegable de muchos católicos y el magisterio de la Iglesia en la aparición de las encíclicas sociales en este sentido? Si desgraciadamente, en nombre del cristianismo o de algunos malos cristianos, se llegó a sustentar una tiranía económica como tantas veces lo acusó Marx, eso no se hizo según el Evangelio, sino en abierta oposición al mismo. ¿Por qué no se reconoce esto? ¿O es que acaso no se conoce al cristianismo y su doctrina
por los prejuicios a priori que no son los mejores consejeros ni ayudas en una sana crítica. Tal vez si el propio Marx hubiese conocido al cristianismo en su plenitud a través del testimonio vivo de cristianos convencidos, hubiese sido otra su actitud. Y seguros estamos de que si muchos marxistas de hoy conocieran que no quieren conocerla, la doctrina social de la iglesia, desaparecerían muchos prejuicios y seguros estamos de que si muchos marxistas de hoy conocieran que no quieren conocerla, la doctrina social de la iglesia, desaparecerían muchos prejuicios y antis que cuidadosamente se les han inculcado, pero en la síntesis donde se encuentra el error fundamental, ya que supone una perfección especial del hombre comunista, está lejos de ofrecer. Marx, al querer sustituir el Regnum Dei por el Regnum Omnis, dejó al hombre sin la posibilidad de reinado alguno. Y el hombre que Marx presenta como real es un hombre radical y ontológicamente alienado. Su humanismo absoluto, demasiado humano, es la mutilación. En efecto, el hombre como trabajador, el hombre como ser social, el hombre como absoluto en el que culmina el humanismo ateo de Marx, o son una creación marxista, o al menos al considerarlo parcial y unilateralmente lo desvirtúa y despersonaliza. En esto es grave error doctrinal y científico. Marx, más que decirnos lo que el hombre es, nos resalta como en la realidad empírica se presenta que en un concepto ontológico del hombre nos presenta a este como portador de la perfección ontológica del trabajo, reivindicando así el valor de este, pero convirtiendo al hombre, al identificarlo con el trabajo, con uno de sus aspectos, el hombre trabajador, con lo cual absolutiza en la producción la dignidad y la estructura ontológica del hombre. Es esta una sola dimensión del hombre, el trabajador que por medio de lo que hace el facere, no por el ese de su naturaleza, se asocia a los demás. Por eso, para Marx, el ser social del hombre dimana de la realidad del trabajo. El hombre individualista, el hombre mónada, con sus repercusiones en el liberalismo económico, ciego a las necesidades y derechos humanos, es justo blanco de sus ataques, como lo es para la conciencia cristiana. El hombre es social por naturaleza y el diálogo con los demás entraña una participación responsable en la comunidad. Pero el hombre subsiste ontológicamente como persona, y aun cuando se prolonga en la sociedad y en ella se perfecciona y adquiere la plenitud de su ser, por ello se diluye en la sociedad ni queda alienado.
Pero el hombre subsiste ontológicamente como persona y aun cuando se prolonga en la sociedad y en ella perfecciona y adquiere la plenitud de su ser, no por ello se diluye en la sociedad ni queda alienado. No es la sociedad trabajadora la que da la esencia de la persona, sino que es la persona la que, insertándose en la sociedad, le da vida y grandeza y contribuye así a la realización del hombre. Marx, en su crítica contra el individualismo, acentuó el valor social con mengua del valor personal, diluyendo al hombre en la sociedad. La pretendida liberación del hombre para insertarlo solo en el engranaje social es hacer de él un hombre masa, alienado en la maquinaria social. Y si por otra parte no es para Marx el hombre social el ideal, ¿cómo puede proponer como síntesis definitiva? ¿Cómo puede hacer del hombre definido como trabajador social un absoluto? Es esta una consecuencia lógica pero falsa de las premisas filosóficas del ateísmo de Marx. Lógica porque ante la errónea disyuntiva Dios o el hombre, como si fuese imposible y un absurdo su conciliación, el deseo de autonomía e inmanencia que comenzó con Kant prosiguió con Hegel y dio sus frutos en Feuerbach y Bauer. Llevaron a Marx a que la solución de la alternativa no podía ser otra que el rechazo de Dios y la elección del hombre. El hombre así concebido en oposición a Dios es entonces entronizado en la dimensión exclusivamente terrestre. Se habla así de la autocreación por el trabajo que ya no es realización de la colaboración con Dios. Uno de los aspectos de la concepción teológica cristiana del trabajo, sino deificación en la oposición a él, divinización del hombre, falsa porque esta es una tremenda inversión y subversión del orden divino del universo. No es el hombre la imagen de Dios, sino Dios la imagen del hombre. Y como esto es imposible, se llega a la mutilación del hombre, a su propia destrucción. La dimensión vertical auténtica, que es diálogo amoroso entre la criatura de Dios, se trueca en una pobre dimensión horizontal que apenas puede mantenerse por la débil filantropía. La única divinización del hombre por el retorno a Dios, fin último como fue principio del hombre, se sustituye por una mística humanista y una divinización terrestre del hombre. La única posible y auténtica tesis, la única posible y auténtica síntesis no es la divinización marxista del hombre, sino la que ofrece el cristianismo, que sabe dar todo su valor a la persona como individuo y como socio de la comunidad en su más profunda concepción metafísica, como portador y realizador de valores espirituales y trascendentes. El humanismo cristiano llega a lo sublime cuando penetra en la verdad de Cristo, que asumió nuestra naturaleza para redimirlo.
No hay otra manera de superar la pobre concepción del hombre en Marx que la de dar testimonio de la verdad liberadora del Evangelio. Es el único modo de entender lo que es el hombre y de esperar la definitiva victoria sobre todas las alienaciones. Es esa la liberación cristiana, como superación del análisis marxista y de su validez científica. El tema es de la mayor actualidad. Profundizar en él es urgente. Ni aceptación incondicional del análisis marxista, que hoy atrae a no pocos progresistas, ni repudio fácil del marxismo y de los marxistas que piden y tienen derecho a que se les tome en serio. Examen objetivo y diálogo. Esto pide Monseñor López Trujillo cuando en su libro Liberación Marxista y Liberación Cristiana entabla un diálogo positivo con el análisis marxista. Este diálogo podría reemplazarse en varios niveles. En primer lugar, el primer nivel del diálogo, las cosmovisiones, esto es, de las concepciones globales del hombre, del mundo y de la historia. A este respecto, en cuanto a este primer nivel del diálogo, son muy útiles los estudios sobre el marxismo realizados por autores católicos. Trabajos tan serios como los de G. Witter, Jean-Yves Calves, Cotier, Franz Gregory, I.M. Bochensky, para citar los más conocidos, han prestado un excelente servicio. Cada día aparecen nuevas publicaciones propugnando a veces precipitadas conferencias e improvisados diálogos y encuentros que no responden luego a la intención generosa de sus convocadores. Aquí hacemos una pausa y continuaremos más adelante con el párrafo. Un segundo nivel de diálogo es el de las experiencias concretas del marxismo. Pausamos.